Javier, muchas gracias. Yo quiero abundar en el tema de qué fue lo que el Estado mexicano quiso decir con la incorporación de esa leyenda en el capítulo energético. Me atengo para ello a una segunda declaración de López Obrador en una mañanera. El presidente de la República dijo: el Estado mexicano mantiene la soberanía sobre el sector energético, un asunto que remitió al periodo de negociaciones del TEMEC, cuando aún en la transición me opuse, y lo he referido en varias ocasiones, al capítulo que significaba la entrega energética. Ese es el contexto en el que surge este capítulo octavo, refraseado, reformulado. Ahora bien, el TEMEC no es un tratado a la manera de una ínsula en el derecho internacional. El TEMEC se rige por otros tratados, y uno de ellos se llama Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Es el Tratado de Tratados, y ahí dice cómo interpretar un tratado en caso de que surja alguna duda. Fíjate qué interesante, Javier. Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Los tratados se deben interpretar de buena fe y dos, atendiendo al texto y al contexto. Aquí está el texto. ¿Cuál fue el contexto? El contexto es lo que está diciendo el presidente de la República. Número 2, esta famosa Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que es el gran marco de referencia del TEMEC, y que el propio TEMEC la invoca como un parámetro de interpretación, no señala la posibilidad de introducir reservas, es decir, de un tratado yo me zafo de esto porque no quiero que se me aplique. Entonces, si el texto y el contexto nos indican que se dio marcha atrás a un capítulo energético que el presidente de la República no aceptó y en su lugar se estableció esta cláusula en el parágrafo 8.1, debemos entender que operó una figura jurídica de la Convención de Viena que se llama reserva. El Estado se reservó, el Estado sacó el tema energético del tratado y no se le aplica. Gracias. Ana, ¿algo que decir? Gracias, Javier. Yo reiteraría lo que dijo Ken. Yo creo que no necesitamos una reforma constitucional para hacer cumplir la ley. México cuenta con todos los instrumentos para hacerlo y la inversión privada yo la entiendo como un complemento de la inversión pública, como lo es en muchos otros sectores. Y en materia de energía no es distinto. ¿Por qué no pensar en cómo generar no solo más y mejores energía para la demanda actual? ¿Por qué no pensar en lo que vamos a necesitar a futuro? ¿Por qué no pensar en las posibilidades que tenemos incluso de exportar, como lo decía la secretaria Granholm? Y otra pregunta es, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si mañana algunos de nuestros socios comerciales deciden hacer este tipo de reformas? ¿Qué implicaría para México? Y un buen ejemplo podría ser, por ejemplo, Deer Park. ¿No? Si quieren hacer algo con Deer Park. ¿Qué pasaría? Bueno, a ver, Almudena, vamos para tener otra ronda. Sí, bueno, yo solo dos ideas Adelante, Ale. muy rápido. El nuevo artículo, el nuevo párrafo séptimo en el artículo 28 constitucional dice que CFE garantice generar al menos el 54% de la energía del país y el sector privado pueda participar hasta en el 46%. Aquí hasta el 46%, sí, pero el lenguaje es muy importante y me gustaría hacer la distinción entre la participación, la palabra participar y garantizar. El foco del Estado mexicano no es la participación en el mercado, ser el agente voraz en el mercado, sino la de garantizar. Aquí el foco está en las obligaciones que asume como el que está responsable del sector y de la regulación del sector para planear y controlar el sistema eléctrico nacional, que es tan delicado. Y bueno, una segunda idea es los arbitrajes internacionales que se pueden suscitar a raíz de esto. La preocupación son las represalias comerciales. Bueno, en este sentido, el capítulo 31 del TEMEC establece un mecanismo precisamente para resolver cualquier controversia que surja por la interpretación de este tratado cuando una de las partes no esté de acuerdo como Estado. Es un arbitraje Estado-Estado, pero para esto, matizándolo, pues requiere un procedimiento. Primero consultas, después mediación, buenos oficios, después que se establezca un panel, vaya, todo un procedimiento.
y después de que se incumpla la decisión de un panel es que pudiera llegar a haber suspensión de beneficios. Entonces no es que automáticamente la reforma vaya a llevar a una suspensión de beneficios. Sí, eso queda claro. A ver, Kenneth. Bueno, yo comentaría ahí que el hecho de que nos ponemos en una situación de riesgo extremo significa que a través de procesos de solución de disputas, tarde o temprano va a haber una decisión, y por lo que estamos viendo en términos de todos los diferentes elementos del capítulo que se violan, esa decisión probablemente no sea favorable para México. Quisiera retomar un punto que mencionaba Raúl, ya que estábamos hablando de la Convención de Viena. En el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se establece claramente que no se podrán invocar disposiciones de derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado. Y a lo largo de la historia del TLCAN, de los demás tratados de libre comercio que tenemos en vigor, siempre se ha mantenido el principio de que a todos niveles de ordenamiento jurídico en los países que son miembros, tienen que cumplir con las obligaciones del tratado, a menos de que existan estas reservas de que estábamos mencionando. Entonces, ahí tienes una situación en la que la propia Convención de Viena te dice que a través de un cambio constitucional no se puede justificar una violación del tratado, es decir, tienes hasta a nivel constitucional que cumplir con el tratado. Y un tema importante, se tocaba el proceso de solución de controversias. El artículo 31.13 identifica claramente, determina dos temas muy importantes. Cuando hay una demanda en contra de un país, se determina si la parte no cumplió con las obligaciones y, sobre todo, un segundo punto, si las medidas causan anulación o menoscabo de una preferencia acordada en el tratado. Entonces, a todas luces, al eliminar la competencia, al reducir el ámbito de acción y la posibilidad de producir energía, como está plasmado en el régimen que se consolidó, régimen legal que se consolidó cuando el tratado entró en vigor, estás afectando, caso una anulación o menoscabo. Y hay un tema importante. Ya hablábamos de las posibles represalias. También el tratado te da la posibilidad de que las represalias que tome el país no tengan que ser en el sector específico donde se establece la demanda. ¿Qué significa esto para efectos prácticos? Que si un panel falla a favor de Estados Unidos o de Canadá, en términos de determinar que hay una afectación de 3, 4 mil, 5 mil millones de dólares, Estados Unidos o nuestros socios comerciales pueden tomar represalias en las principales exportaciones agrícolas, automotrices, acero, todos esos sectores bandera que han tenido un éxito enorme en términos de incrementar la competitividad del país y en donde en Estados Unidos en particular hay mucha presión proteccionista para cerrarlos, les estamos abriendo la puerta para que una violación directa, como es de la que estamos hablando el día de hoy, les dé el pretexto para pegarnos en estos sectores tan importantes para el país. Yo creo que eso es lo que está en juego y lo deben tomar en cuenta los legisladores al hacer el balance de los resultados que se esperan con esta reforma versus los costos tremendos que habría en materia de comercio internacional y atracción de inversión. A ver, hay algunas preguntas, algunas van dirigidas directamente a algunos de ustedes, otras son abiertas. A ver, para preguntar, según alcanzo a apreciar de lo que han sido el desarrollo incluso de lo que ustedes han trabajado a lo largo de su profesión. A ver, te pregunto en concreto, Kenneth, en días pasados congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a autoridades comerciales de su país en que externan sus preocupaciones, señalan que esta reforma prevé acciones discriminatorias y arbitrarias para empresas norteamericanas, mencionan que favorecen a Pemex, podría causar que México viole el IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos ambientales internacionales debido al alto contenido de azufre en el combustible de Pemex. ¿Qué piensan de esta postura? Y también, pues, lo que algunos congresistas estadounidenses ya están pidiendo que renuncie el señor Ken Salazar, tu tocayo, Ken Salazar por el tema de lo que declaró, que me da la impresión de que dijo una cosa y luego dijo otra, Ken Salazar. No sé si yo estoy en lo correcto ahí. O sea, primero dijo Ken Salazar, sí, pues que estaba en su derecho, pero como que matizó días después. Pero bueno, esto es una interpretación, no entro en eso. Vayamos rápido a esto, si te parece. Nos hemos concentrado sobre el tema constitucional, sí. si el TEMEC contiene compromisos de energía. Quisiera ver si me pueden apoyar en la presentación con una lámina que explica también este tema del impacto negativo en materia de nuestros compromisos ambientales, donde también puede haber disputas comerciales importantes, además de la afectación a la competitividad y al bienestar de nuestro país. Entonces, no sé si pudieran poner, después de la última lámina, exacto, ahí, la siguiente. La siguiente. ¿Es esa? Exacto, ahí está.
En términos del impacto en materia ambiental, y que tiene que ver en parte con esta pregunta, un estudio del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos señala que con la reforma como está planteada, las emisiones de CO2 aumentarían hasta 73 millones de toneladas. Incrementaría el consumo de fuentes de carbono negro y además, por los elementos, digamos, de crear desincentivos en contra de las energías renovables, la generación de energías renovables caería en un 90%. Tenemos compromisos específicos de calidad de aire en el TEMEC que se estarían violando. Tenemos compromisos y objetivos, contribuciones nacionalmente determinadas dentro del Acuerdo de París, es decir, los niveles que tiene que tener México de energía limpia, ese 35% de energía generada para el 2024. Y hay una incongruencia entre lo que plantea la reforma, por un lado, y lo que estamos persiguiendo en materia de integración económica en América del Norte. Estamos llegando a acuerdos a nivel de líderes, esto a nivel del presidente López Obrador y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para echar a andar una estrategia conjunta para reducir el metano y carbono negro, acelerar el despliegue de energía renovable, atraer inversión en vehículos eléctricos y todo lo que viene siendo la cadena de proveeduría del sector automotriz, semiconductores, etcétera. Entonces, no nos concentremos nada más en los aspectos específicos de lo que dice el tratado, que es muy importante, la parte que se violaría, sino también el impacto que se tendría en el medio ambiente y en la competitividad. Y la respuesta directa ahí es sí, podría haber cuestionamientos y violación de acuerdos ambientales multilaterales, que por cierto, debo señalar, la administración del presidente López Obrador, cuando renegoció el tratado, cuando se reabrió y renegoció el protocolo modificatorio, incluyó, fortaleció ahí los compromisos ambientales de México, sí, incluyendo directamente qué acuerdos multilaterales ambientales se deben cumplir, entre ellos el protocolo de Montreal para protección de la capa de ozono, y facilitó el hecho de que se pudieran llevar a la mesa casos ambientales. Esto es algo muy positivo. Desafortunadamente, con esta reforma abre la puerta para que nos peguen con un caso de esa naturaleza. Almudena, ¿el hecho de que no haya reserva explícita en materia energética en el TEMEC es razón suficiente para que el Congreso mexicano no intente una reforma constitucional? Mira, Javier, creo que está... Bueno, parece que no está muy claro, ¿verdad? Lo que dice la Yo creo que es complejo el asunto. Yo creo que estamos ante un asunto que tiene una enorme complejidad. Sí, es bastante complejo, pero me parece que se tiene que tomar en cuenta todo el contexto y todas las circunstancias específicas en las que se está llevando a cabo esta propuesta. Claramente la exposición de motivos enlista todas las circunstancias que dan pie a que exista una reforma constitucional, y es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos porque efectivamente, como dice el doctor Raúl, hay una crisis como Estado. Entonces, esto es una expresión para poder resolver la crisis. Esta es la propuesta que se tiene sobre la mesa, y por eso es que se tiene que hacer muy cuidadosamente el análisis sobre cuál es el efecto, no tanto hacia el texto, sino cuál sería el efecto realmente que se tendría en la competencia y demás. Y aprovecho para decir que aunque se llame Tratado de Libre Comercio, me parece que tenemos que dejar a un lado la idea de que solo habla de comercio. El mismo tratado establece un balance entre las expectativas de la inversión extranjera y la facultad del Estado de regular. Entonces, aunque se llame Tratado de Libre Comercio, no solo habla de comercio y no es 100% tendencioso hacia los inversionistas, sino que es un tratado de una nueva generación que también tome en cuenta los derechos de los estados. Abogado, doctor, si la aprobación de la reforma constitucional incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la participación de privados y empresa pública dentro del marco eléctrico mexicano, ¿se incumpliría el TEMEC? ¿Quieres que la vuelva a hacer? Por favor. Sí. Si la aprobación de la reforma constitucional, ¿no?, incluyera modificaciones que en lo sustancial reordenaran la participación de privados y empresa pública dentro del mercado eléctrico mexicano, ¿se estaría incumpliendo el TEMEC? No veo por qué. Y no veo por qué, porque finalmente, en congruencia con lo establecido en el capítulo 8, sí, México estaría ejerciendo a través del constituyente permanente su potestad soberana de modificar a la Constitución en un sentido pleno, como plantea la iniciativa del presidente, o con las modificaciones que hipotéticamente se pueda hacer a lo largo del proceso parlamentario. Yo insisto en que el sector energético está fuera del TEMEC.
Si bien es cierto, existe este precepto 27 de la Convención de Viena, que bien refiere Ken, sí. Existe arriba el artículo 26 de la Convención de Viena, que establece la regla pacta sunt servanda. Los pactos deben ser respetados, y aquí tenemos en el capítulo 8 un pacto puntual en el sentido de que Canadá y Estados Unidos se comprometieron a respetar la soberanía legislativa de México para modificar la Constitución. Entonces no veo dónde pudiera haber un conflicto, una colisión entre, como finalmente quede la propuesta presidencial, que nosotros esperamos que quede tal cual, y los compromisos del TEMEC, porque el sector energía está fuera del TEMEC. Esa fue la voluntad jurídica del Estado mexicano. A ver, iba a hacer una pregunta, pero nomás déjame para acabar. ¿Piensas igual que de lo que dice el doctor? No, porque básicamente regreso al argumento de ¿Está que, o no el sector energético? Por supuesto está, es lo que he dicho desde el principio, está no solo en los temas relacionados con inversión, empresas propiedad del Estado, cualquier reglamentación secundaria que se establezca tiene que estar justificada con base en criterios técnicos y científicos para no representar una violación en materia de acceso a mercado. Yo creo que aquí sí me gustaría tocar brevemente un tema. Se hablaba del balance entre el comercio y el derecho de los estados. No creamos un falso debate, es mi pregunta, al establecer esta situación y con la reforma, en donde ponemos de un lado al Estado y el otro al sector privado. En realidad lo que hemos visto a lo largo de las décadas es una coordinación, una cooperación creciente a raíz de la reforma del 2013, en donde la carga de la inversión, sobre todo en energías limpias, la lleva el sector privado, trabajan de la mano con la Comisión Federal de Electricidad, y en ese sentido se fortalece la capacidad de invertir en nuevas tecnologías. O sea, dejemos este debate de que el Estado está ahí para proteger al ciudadano y los privados están ahí para obtener únicamente rentas. Yo creo que hay que ver el Tratado de Libre Comercio como un instrumento que busca facilitar el comercio y la inversión. En ningún momento se busca a través del tratado privatizar o ir más allá de lo que está establecido en nuestro marco jurídico. El Estado, en el régimen vigente actualmente, mantiene la rectoría del sistema eléctrico, mantiene la capacidad de la planeación, lo hace a través del SENACE, y sobre todo un aspecto fundamental del que se habla poco, se garantiza este derecho del Estado de tener exclusividad en materia de transmisión y distribución de energía. Por eso están establecidas las reservas en el Acuerdo Transpacífico, en el TEMEC, sí, y en el Tratado con la Unión Europea. ¿Quién nos va a resolver esto, Almudena? ¿De si está o no está? ¿Quién nos lo va a resolver? A ver, doctor. Muy bien. Tiene que ver con inversionistas, ahorita sí, perdón. El contexto, Javier. A ver. Me remito a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, artículo 31, conectado con el 32. Un tratado, y esto es un tratado, el TEMEC, se interpreta a partir del texto y el contexto. El contexto está claro en las palabras del presidente de la República. Dio marcha atrás a lo negociado, calificándolo de entreguista. Era la reforma de Peña Nieto. Y entonces, en lugar de eso, se coloca esta preservación de la soberanía legislativa mexicana. Y esto está categóricamente respaldado con las palabras del propio presidente de la República, jefe de Estado. Quiero referir nada más, si me permites, Javier, la versión histórica que apunta a la interpretación del contexto de Jesús C.A. de Curi, publicada en medios de difusión. Dice: dejar fuera al sector energético fue el problema fundamental. Ojo, dejar fuera. Paralizó la negociación por unos días. El presidente me instruyó en que era necesario dejar fuera el sector energético porque básicamente estaba confirmando la reforma energética entreguista, profundizándola. Fue muy complicado encontrar la forma de tener algo satisfactorio, pero lo logramos, con un capítulo que reafirma la soberanía de México sobre el sector. La energía está fuera del tratado.